Buenas tardes y buenas noches a todas las que están aquí presentes y a los que están también acompañándonos. Y el día de hoy vamos a presentar la segunda estación, son tres, ya el mes pasado presentamos la primera que fue expresando el dolor de las estaciones en el camino del duelo. Y el día de hoy vamos a presentar esta segunda estación que es comprendiendo el dolor. Tenemos aquí a nuestra expositora, que es Marta María Ahumada, que ella es de Colombia, y en la primera sesión del mes pasado presenté su currículum. Ahora lo que yo quiero decir de ella es, para ya dejarle paso en este webinar, que ella nos habla desde su propia experiencia. La vez pasada ella nos compartió cómo perdió a su hija o ganó a su hija. Ella mejor que nadie nos lo puede decir, pero la experiencia que ella tiene de acompañamiento a personas que están pasando por este momento especial. Y yo digo que es un momento especial también porque podemos verlo como gracia, un regalo que se nos da para experimentar la muerte y la vida en esta tierra. Y bueno, sabemos por nuestra cultura religiosa que no nos quedamos aquí, sino que tenemos una vida que trasciende. Y por eso también ya desde ahorita las invito a la tercera estación, que se va a llamar Trascendiendo el Dolor y que va a ser dentro de un mes. Y pues sin más, las dejo con ustedes, con Marta, con toda esta experiencia tan hermosa que nos comparte y damos inicio a este webinar. Por lo tanto, dejo de compartir pantalla y te dejo, Marta, con este público hermoso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rey. Muy buenas tardes para todas. No sé, como la vez pasada decía yo, de pronto hay algún señor por ahí. Entonces, gracias para todas y para el señor que esté. Bueno, qué rico que hayan aceptado Buenas esta tardes. invitación. Buenas tardes. Qué rico que hayan aceptado esta invitación, porque la verdad que considero tan importante este tema. Son temas que a veces por el corre-corre de la vida y porque nos da miedo y porque no estamos viviendo un duelo, muchas veces lo dejamos de lado. Y resulta que nada más cierto para nosotros, nada más verdadero que la muerte, que está de la mano de la vida. Entonces, quiero contextualizar, la vez pasada estuvimos hablando de expresar el dolor. Expresar el dolor quiere decir tratar, es la primera parte del duelo, cuando se me vienen a mí todas las emociones, todos los sentimientos, me dicen acaba de morir o me dicen se está muriendo, tiene una enfermedad larga y ya en este momento está casi que en su desenlace. Entonces, todos esos sentimientos, todas esas emociones, hay que expresarlas. La vez pasada estuvimos viendo la importancia de expresar, de sacar del corazón. Hoy, comprender el dolor, vamos a trabajar un poco más esta parte de acá, la mente, porque la mente nos juega unas pasadas tremendas. Entonces, de ahí vamos a trabajar hoy esta parte de comprender el dolor. Voy a compartir pantalla. Entonces, ¿ya la están viendo mi pantalla? Ay, Dios, Sí. se me fue para la última diapositiva. Perdón un minutico. Bueno, ¿qué significa comprender el duelo? Aquí tenemos en esta diapositiva que hay acá en esta imagen. La vez pasada en expresar el dolor había una parada en el camino, a la orilla del camino, porque estamos en el borde del duelo. Acaba de pasar todo y entonces vienen todos los sentimientos. Aquí ya es una parada donde ha pasado toda esa parte de poder expresar los sentimientos y entonces ya puedo reflexionar un poco. Por eso puse esta imagen ahí, ya me puedo parar y contemplar lo que está pasando. Entonces, ¿qué significa realmente comprender el duelo? Comprender el duelo significa tomar conciencia del dolor y del papel del ego. Eh, Hay personas que me dicen, pero a ver, el duelo es un dolor, el duelo se siente, el duelo no se comprende. Sí, hay que pararse después de haber sentido todo lo que se ha sentido y tratar y haber votado lo que se ha votado. Ahora tengo que tomar conciencia de ese dolor, de dónde viene, que yo sé que viene de un dolor fuerte porque murió mi ser querido, pero también qué está haciendo en mí, qué es lo que está haciendo en mí. Y ese ego, ¿cómo está jugando? ¿Qué es el ego?
Aquí, ¿qué es el ego? Pues realmente sabemos que el ego es un reconocimiento del yo individual y conciencia de mi propia identidad. No tuviéramos ego, no estábamos aquí compartiendo hoy. El ego es fundamental, es necesario. Pero en palabras de Pablo Dors, tal vez ustedes lo han oído nombrar, es un sacerdote católico que ha sido gran referente en mi duelo porque me ha ayudado en esto de la meditación y de la contemplación. Dice que también el ego es un afán de autoafirmación y autoapropiación que nos caracteriza. Y aquí juega un papel muy importante dentro del duelo, un afán de autoafirmación, de decir yo tengo la verdad, yo tengo la razón, a mí no me vengan a decir otras cosas, y entonces a veces no puedo yo gestionar mi duelo porque creo que solamente yo tengo la razón, los demás no tienen nada que decirme, no tienen nada que aportarme, no quiero que me hablen, no quiero que me digan. Yo sé lo que estoy viviendo y déjenme con esto. Entonces, en ese afán de autoafirmación y autoapropiación, podemos nosotros bloquear el proceso de duelo. Cuando entramos en duelo, entramos en una crisis fuerte. Esta crisis se nota en la confusión tan tremenda que vivimos. Vivimos una confusión mental y emocional. Decimos que estamos como en una montaña rusa, porque por la mañana de pronto nos levantamos como eufóricas, de pronto a las 10 de la mañana nos viene una rabia tremenda, una ira, y a las 12 del día estamos llorando y la euforia vuelve a las 3 de la tarde, entonces estamos así, en ese vaivén. Hay una confusión mental también, porque no sé, en el duelo pasa algo muy, muy especial, y es que como que el espacio, como que yo puedo volar en el espacio y en el tiempo, como que hoy estoy en el pasado y de pronto me ubico en el presente y luego me voy para el futuro. ¿En qué sentido? En que yo recuerdo el pasado y quisiera cambiarlo. Y entonces desde el presente digo, uy, yo debería haber hecho esto, ¿por qué yo no fui, no la llevé al médico? ¿Por qué no la llevé a tiempo al hospital? ¿Por qué no la acompañé ese día? Etcétera, etcétera. Entonces me voy para el pasado creyendo que desde esas frases que yo pronuncio en el presente, puedo cambiar mi pasado. Entonces todo eso me produce caos y me aturde porque no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Y en el presente estoy sintiendo un vacío terrible y en el futuro es una ansiedad tremenda porque no sé qué va a pasar conmigo más adelante. ¿Cómo voy a vivir la vida sin mi ser querido? Entonces, esa es la crisis fuerte que se nos presenta. Y la sociedad muy querida nos ofrece, oye, tranquila, mira, no pienses tanto en eso, camina que yo te invito a una fiesta o te invito a un paseo, etcétera. Entonces nos ofrece diversión, vámonos a bailar, vámonos de paseo, vámonos de juerga, vámonos. Y entonces es muy posible que si yo no tengo como como una seguridad en lo que estoy viviendo, creo que eso me va a ayudar. Y resulta que el duelo es un proceso que yo vivo hacia adentro. Y cuando me ofrecen esas salidas de fuera, no me ayudan. Agrandan la confusión, agrandan el caos y el aturdimiento. Los excesos, muchas personas creen que con el trago, creen que con el juego, creen que con la droga, etcétera, pueden como manejar un poco toda esa situación difícil que están viviendo. Y otras personas se van al consumismo, no, yo no tomo, pero sí me gusta ir a hacer compras. Y entonces compran y compran, llenan sus casas, sus apartamentos de mil cosas que no necesitan y luego cuando se ven llenas de cosas dicen, y esto tampoco me quitó esta confusión tan tremenda que vivo. Entonces, es lo que nos ofrece la sociedad, que nos ofrece puertas para afuera. Aquí hacia adentro, que es donde yo tengo que vivir el duelo, no me está ofreciendo nada. Y finalmente hay una lucha entre lo que es dolor y sufrimiento. Entonces, el dolor lo tengo que vivir, pero el sufrimiento que lo ocasiono aquí en mis pensamientos, que son mis pensamientos que me llevan a vivir este sufrimiento de esta manera, no me permiten avanzar en el duelo. Y entonces muchas veces me presento como víctima de las circunstancias y la gente se desespera de verme a mí, que yo todo el día me estoy diciendo, pero es que como un radio, estoy repitiendo como si tuviera un radio por dentro y repitiendo miserias.
¿sí? Es que no sirves para nada, es que mira todo lo que te ha pasado, es que es mejor que te mueras con esa persona, y entonces repito eso también hacia afuera. Estas son las crisis que nos provocan los duelos. Esta fotografía yo se las mostré la vez pasada para hablarles de lo que se sentía en el duelo. Esta fotografía es de un escultor, es una escultura de un escultor suizo que está en Ginebra y que la hace él, la crea él después de la muerte de su esposa. Y lo que implica, lo que nos muestra ahí es el vacío que él tiene a raíz de la muerte de su esposa. Ese vacío es la sensación que todos nosotros tenemos cuando estamos en duelo. Es una sensación muy fuerte que nos lleva a confrontar lo que yo proyecto, que está aquí arriba, con lo que yo soy en la realidad. Resulta que yo soy esto de acá, esta parte profunda. Y aquí estoy, esto es lo que yo muestro, lo que yo le muestro a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que entre lo que yo soy y entre lo que yo muestro es donde está ese vacío. Es donde está ese vacío. ¿Aló? ¿Qué? Sí. Es que ese es mi teléfono y su teléfono. Ah, no. Ese es el vacío que siento yo entre lo que soy en la realidad y lo que yo estoy proyectando. Entonces, ¿qué pasa? En el duelo, ese vacío lo estoy llenando yo con una serie de emociones y de sentimientos como son la baja autoestima, la ira, el miedo, la vergüenza, la inseguridad, la culpabilidad. Todos esos sentimientos propios del duelo que al comienzo son normales, si los sigo dejando ahí, siguen llenando mi vacío y cada día voy mostrando más cómo se proyecta eso que estoy viviendo dentro aquí, en lo que estoy mostrándole al mundo. Entonces muchas veces hay personas que dicen, mira, es que yo me siento muy triste porque mis amigos dejaron de llamarme. Mis amigos ya, no sé, al comienzo del duelo todos estaban pendientes, pero pasó un tiempo y ya no me llaman. Para que tú te des cuenta, es que están con uno, no están con uno en las malas, sino solamente en las buenas. ¿Qué es lo que pasa? No es ni culpa de ellos. Muchas veces es que yo, la imagen que estoy proyectando es de todo este tipo de sentimientos y de emociones que no facilitan para nada una relación. Entonces llega un momento en que las personas dicen, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué le digo? Y yo la llamo, pero siempre está quejándose, es una víctima de todo lo que ha pasado y me vive diciendo que se quiere morir y yo le digo, pero no pienses así, no, pero déjame, pero es que esa soy yo, es que como tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo y luego me quejo, pero ¿por qué no me volvieron a llamar? Porque ese vacío lo llené de toda esta serie de sentimientos y eso es lo que yo proyecto. Y entonces, ¿quién soy en realidad? En el duelo quedó como dormido. Me apagué totalmente. Quedé dormida ahí y empiezo a proyectar como en el iceberg, ¿sí? La punta del iceberg. Y lo otro que está flotando son todos esos sentimientos y mi yo quedó atrapado abajo. Mi yo quedó atrapado abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rescatar mi yo y tratar de que esos sentimientos de baja autoestima, de ira, de vergüenza, porque la vergüenza es muy fuerte, sobre todo cuando ha muerto un ser querido por una enfermedad que la sociedad como que tilda por ejemplo, el SIDA, o cuando ha muerto por el suicidio, o cuando incluso en el COVID. No querían decir que habían muerto las personas por COVID al comienzo para que no se les etiquetara a las familias. Entonces, esa vergüenza y todo ese tipo de sentimientos hay que ir tratando de desterrarlos y cambiarlos por estos que están dentro, porque a mí me ofrece la sociedad felicidad para afuera, pero ¿qué pasa? Que esa felicidad que me ofrece la sociedad y que la consigo afuera y que es diversión, porque llevas ese nombre, no me está haciendo ningún bien. Entonces, yo tengo es que sacarla de dentro, yo tengo que buscarla dentro, trabajarme dentro. Entonces, aquí les digo yo, el duelo, y se los dijo Re al comienzo, el duelo es un regalo maravilloso, es un regalo que nos permite un espacio de autoconocimiento,
porque nos lleva a ver, a entender qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando lo que me está pasando, y trato yo de ver cómo puedo ir manejando, sacando todo eso que no me está ayudando y tratando de cambiarlo por estos otros sentimientos que son los que yo debo empezar a albergar dentro de mí. Son sentimientos que se hacen acá, dentro. El duelo se vive es hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, ese vacío hay que llenarlo con esto. Es la sensación de vacío que hay que tratar de manejarla de esa otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese vacío? ¿Cómo vamos a llenarlo para irlo trabajando poco a poco? Tenemos inicialmente que trabajar unas cuantas tareas. La primera tarea es identificar. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Primero, si es dolor lo que yo estoy viviendo o si más que dolor me estoy aferrando a sufrimientos. Entonces, yo quiero comentarles aquí algo. Es una historia muy bonita que de pronto ustedes han oído hablar de un cuento cherokee que utilizan, los Cherokee son los indígenas del sureste de los Estados Unidos, y ellos para poderles explicar a los niños lo que es el bien y lo que es el mal, utilizan este cuento. Y yo cuando lo conocí dije, uy, qué bueno para entender también lo que es el bien y el mal en el duelo, que no es el bien y el mal, lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Entonces, se los voy a contar como se los contaría un Cherokee a su niño, cuando el niño, a su nieto, cuando el nieto le dice, abuelo, ¿qué es, ¿qué es el duelo? ¿Qué es eso del dolor en el ser humano? ¿Qué es lo que siente el ser humano? Entonces el abuelo le dice, mira, te voy a contar esto de esta manera. Dentro del ser humano, dentro de la persona que está viviendo en duelo, hay dos lobos en una lucha continua, en una pelea continua. Uno dice, yo no voy a salir de esto, yo quiero que me entierren con mi ser querido, yo no puedo vivir la vida así, ya esto no tiene sentido, déjenme sola, yo no quiero que nadie me acompañe, yo no quiero que vengan aquí a acompañarme, no me obliguen a hacer cosas que yo no quiero, déjenme tranquila, a mí déjenme llorar todo lo que se me dé la gana y no me molesten más, no me muevan de aquí, déjenme, yo me voy a morir. Y el otro lobo dice, yo sé que mi dolor es muy profundo, es muy fuerte, pero tengo la esperanza de salir adelante. Por mi ser querido, yo voy a salir adelante, porque tengo que honrar su memoria, porque yo quiero que el día que nos volvamos a encontrar, porque sé que nos vamos a volver a encontrar, pueda yo decirle, mira, gracias a que pude sobrellevar este duelo, pude hacer tantas cosas por la gente, por la humanidad, pude hacer cosas por mí, soy mejor persona, fui mejor persona, pude adaptarme a los cambios, viví la vida con alegría, tal vez no fui el mismo de antes, pero fui mejor. Y entonces el niño le va a decir al abuelo, oye abuelo, ¿y qué lobo es el que gana la pelea? Y el abuelo le dice, aquel lobo que tú alimentes. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros alimentar en un duelo? ¿Qué estamos dejando alimentar en un duelo? ¿El dolor o el sufrimiento? El dolor nace por un estímulo físico o mental. A mí me hacen una herida y me duele. Y esta herida la tengo yo en el alma. Es una herida muy fuerte y me duele, es inevitable que me duela. Y trae mi atención al presente, porque me duele hoy, me duele aquí. Sí, estoy acá, estoy hablando de mi dolor en este momento. Y nos duele porque amamos. Si nosotros no amáramos a nuestros seres queridos, no nos dolería. Pero el dolor tiene algo muy importante y es que es maestro. El dolor me va a permitir crecer, me va a permitir madurar, me va a permitir un desarrollo personal y espiritual maravilloso. Entonces el dolor puede convertirse más adelante en un regalo. Mientras que el sufrimiento se va a convertir en un castigo continuo. Nace por un proceso mental, porque me lleno de pensamientos que se llaman intrusivos, porque vienen continuamente y están golpeándome la cabeza, como yo les decía, como una emisora de radio mental que me está diciendo a toda hora, no puedes salir adelante, húndete, es como un radio miseria, lleno de miserias.
me está llenando de miserias mi cabeza y no me permite aceptar lo inevitable. Por el contrario, rechazo eso que ha pasado. Y como lo rechazo, echo culpas, me resisto a creer, etc. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento, si yo lo quiero, yo tengo sufrimientos, mientras que el dolor no. El dolor siempre va a estar ahí. El sufrimiento yo lo puedo evitar. Y vivo en el pasado. Me lleno de culpas, me lleno de resentimientos, me lleno de, ay, caramba, yo he debido hacer esto, es que fulanita de tal tuvo la culpa. Bueno, toda esa clase de pensamientos que lo único que hacen es indisponerme, no me dejan vivir tranquila. Se sufre porque se quiere, por eso es que podemos decir que es opcional. Si yo quiero, sufro y si no, no. Pero sí voy a mostrar una actitud de víctima. Ay, es que esta vida es muy dura, es que yo ya no puedo más, es que si no se hubiera muerto, tal vez hoy estaría aquí conmigo, es que, bueno, entonces vivo con una actitud de víctima, que los demás se desesperan también con eso y yo, eso no me está haciendo bien a mí. Al comienzo del duelo es normal, pero tengo que ir mirando yo que el proceso sigue y que no me puedo quedar ahí. El sufrimiento estanca el proceso de duelo y genera sentidos, mientras que el dolor me ayuda a mí y se vuelve mi maestro y me permite desarrollarme más como persona y espiritualmente, el sufrimiento me estanca totalmente. Y las personas que se pegan tanto del sufrimiento generalmente son las que terminan con medicamentos psiquiátricos que no duermen, que duermen los pensamientos, pero no los quitan. Entonces el trabajo es propio, el trabajo es mío, el trabajo no es de los demás, pero tengo que mirar cómo voy quitando de mi mente todo ese tipo de pensamientos. También hay que identificar las culpas y si las hay, si es que las hay, entonces sanarlas. Pero ¿cuándo se es culpable? Se es culpable cuando se actuó a propósito. Y yo creo que nosotros nunca actuamos a propósito frente al ser querido. Nunca hicimos algo para que se muriera. Es muy difícil que eso ocurra. Entonces, ¿somos realmente culpables? Pregunto, ¿somos realmente culpables? Por ejemplo, por alguna razón, suponiendo, yo estoy limpiando las escaleras y dejo un trapo en las escaleras. Viene una persona, baja las escaleras y pisa ese trapo y se rueda las escaleras y se muere. No soy culpable porque yo no lo hice a propósito, a no ser de que haya dejado el trapo ahí a propósito para que la persona se hubiera resbalado y se hubiera caído y se hubiera muerto. No, soy responsable. Tal vez sí soy responsable y eso no lo debo volver a hacer. Quizás me lleven a juicio y ahí es donde voy a tener que demostrar mi responsabilidad, pero no mi culpabilidad, porque no soy culpable. Entonces, si no soy culpable aún en un caso de esos, mucho menos en ese otro tipo de culpas. Si yo le hubiera acompañado en ese momento, si lo hubiera llevado donde otro médico, si no lo hubiera llevado a la clínica, si lo hubiera llevado a tal hospital, si hubiera llamado a este médico que vive en Alemania y que sabe más sobre esto, etcétera, etcétera. Miren, esas culpas, que más que culpas, son frustración porque yo no pude hacer más para evitar la muerte de mi ser querido. ¿Cómo sana uno ahí? Sana pidiéndose uno a sí mismo perdón. Perdón por creerse uno controlador de la vida del otro. Entonces me perdono porque yo no tengo el control de la vida de nadie ni de la misma, ni de la misma vida mía. Yo tuve también culpas con la muerte de mi hija y entendí que, a ver, era un acto de soberbia, porque era como decirle a Dios, si yo hubiera llegado, yo sé que muchas de las personas que están acá a lo mejor saben que yo no estaba en Bogotá ese día y que cuando mi hija murió yo venía viajando. Y entonces yo decía, yo, ¿por qué no estuve con ella? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué yo no me resistí de pronto al viaje? Alguien también de mi equipo de trabajo me decía, hubiera podido pasar mientras tú sales a la esquina por una bolsa de leche. Lo entendí tan claro ahí, lo entendí tan claro y me di cuenta de esa como soberbia mía, de creer que yo podía haber controlado
ese momento, que ante Dios hubiera dicho, no, tú no te la llevas, es mía y aquí está. No, ahí es donde uno tiene que tener ese acto de humildad y decir, Señor, reconozco tu voluntad, la acepto y la agradezco. En medio de todo ese dolor, agradecer y por lo menos aceptarla, aceptar esa voluntad. Entonces, bueno, creo que la mejor manera de sanar esas culpas es pidiéndose uno perdón, perdonándose uno a sí mismo, pues, por creerse controlador, porque no somos controladores. Y bueno, vienen también los resentimientos, que son las culpas que les echamos a los demás, ¿no? Porque, ay, si el médico no hubiera hecho esto, si la enfermera no hubiera hecho lo otro, a ver, así como yo no tengo el control de mi vida, ellos tampoco tienen el control de la vida. Ellos estudiaron para poder ayudar en esos momentos, pero no tienen el control de la vida. Identificar momentos de dolor intenso, si hay unos momentos muy fuertes, pero entonces también tengo que mirar en qué momentos es que yo viene el dolor más fuerte, me viene a mí el dolor más fuerte, cuando yo recuerdo ciertas cosas. Por ejemplo, no sé por qué, pero yo paso por ese parque y es que siento que me muero de tristeza porque mi ser querido jugaba fútbol ahí. Pues entonces no se trata de evitar pasar por el parque, se trata de aprender a agradecer y de decir, a ver, aquí jugaba mi ser querido. Pues entonces, gracias Dios por todos los momentos de alegría que le diste en esos juegos. Aquí estudiaba mi ser querido, gracias Dios por todo lo que aprendió. Gracias. El agradecimiento es para mí una de las herramientas más importantes para poder sanar, aprender a agradecer en lugar de quedarse uno en ese dolor. Cuando yo identifico los momentos de dolor intenso, entonces, en lugar de quedarme ahí, no puedo, no los evito. No se trata de evitar, ay, no, no, yo no vuelvo a pasar por ahí, mejor me voy por otro camino. No, algún día tendré que volver a pasar por ahí. Y la vida sigue, entonces, a ver, paso, pero en lugar de sentir ese dolor, doy gracias. Y lo mismo con todas las canciones, las costumbres, que es que teníamos la costumbre de que los 24 de diciembre siempre hacíamos una reunión en la casa, invitábamos a fulanito y sutanito. No lo vuelvo a hacer y a mí no me invite nadie. No, invitemos. Y en honor a mi ser querido vamos a preparar un ritual y vamos a dar gracias por él, porque seguramente su espíritu está ahí. Y estoy segura de que sí, su espíritu sigue viviendo. Entonces, miren esto. El ego, frente a estas identificaciones y todo eso, te va a decir, si te duele, aíslate, evítalo, huye, olvídalo, cúbrelo, tápalo con arenita, evítalo como puedas. O también súfrelo, victimízate, quédate ahí, pero muéstrate de alguna manera, o bien divirtiéndote como si no hubiera pasado nada, o bien quedándote como víctima. El alma te dice, si duele, por más duro que sea, enfréntalo, obsérvalo, escúchalo, siéntelo, ámalo, dale tu amor y compasión, porque no puedes cortar una parte de ti y fingir que estás bien y que nada te falta. El ego te lleva a mostrarte, el alma te trae hacia adentro, que es donde vivo yo el duelo. Conéctate contigo. Y aquí viene la oportunidad maravillosa y ese regalo nuevamente de poderme encontrar conmigo misma. El duelo es una de las oportunidades más bonitas para poderme encontrar conmigo misma. Otra tarea, ya identificamos todas las culpas, identificamos los momentos de dolor intenso, identificamos si era dolor o sufrimiento, entonces ahora vamos a sanar heridas. ¿Cómo las sanamos? Cambiándolas por otras acciones renovadoras o pensamientos de esperanza. Cuando yo les contaba en el anterior video que cuando murió mi hija, yo me le acerqué a un sacerdote más o menos a los 8 días de su muerte y le dije, padre, murió mi hija. Yo iba con las lágrimas que me corrían por toda la cara y me dijo el padre, me abrazó y me dijo, hija, que tus lágrimas no sean de tristeza, sino de esperanza. Para mí fue un mensaje muy bonito. Pero entendí más adelante todavía más el mensaje. Como educadora yo leo a Paulo Freire y en la pedagogía de la esperanza, Paulo Freire nos dice
que esperanza no viene del verbo esperar, no es cruzarme de brazos y esperar que me caiga del cielo. A ver, ¿cuándo es que va a pasar esto? Esperanza viene del verbo esperanzar. Y esperanzar es moverme, ponerme en movimiento y siempre mirar hacia el futuro. Mirar una nueva cara que hay más allá. Es como nos dice Eduardo Galeano, caminar hacia la utopía, caminar hacia allá. Siempre tener un sentido al frente. Entonces entendí lo que era la esperanza, no perder esa esperanza, caminar, que en el camino vamos solucionando todas las cargas y fuera de eso, la esperanza grandísima que tenemos de llegar a encontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos. Entonces estas acciones renovadoras son las acciones que nos llevan a caminar por la esperanza. No volvemos a ser los mismos, no vamos a volver a ser los mismos, pero sí podemos ser mejores. Entonces les traigo aquí una historia muy bonita que tal vez ustedes conocen, pero que para mí ha sido fundamental y que la trabajo mucho en unos talleres que yo estoy haciendo de duelo también. Tal vez conocen esta figura del kintsugi. El kintsugi es una técnica japonesa que nació cuando un emperador rompió su tacita para tomar el té en Japón. Eso fue en 1400 o algo así. Y resulta que le dijo a los artesanos, a los vasallos de su palacio, le dijo, llévense mi taza, por favor, donde los artesanos, para que me la arreglen. Ellos la llevaron y se la devolvieron al emperador, pero resulta que la taza estaba pegada, pero así como fea, como que no le gustó al emperador, como así, pero mire cómo me la han pegado, ¿qué es eso tan horrible? Y les dijo, no señor, me buscan a los mejores artesanos y por favor que me arreglen esta taza bien porque yo voy a seguir utilizando esa taza. Y se fueron y buscaron a otros artesanos y les dijeron, mire, el emperador está bravo, esto fue lo que hicieron, ¿qué pueden hacer ustedes? Y los artesanos decían, pero a ver, si ya se pegaron los pedazos, ¿qué más podemos hacer? Y se le ocurre a uno de ellos pegarles con filamentos de oro, llenarle toda esa parte donde estaba el pegante de lo que unía los pedacitos y se la devuelven al emperador. Y el emperador la vio tan bonita que consideró que su taza tenía más valor que antes. Y fue tal el éxito que tuvo eso que mucha gente compraba objetos finos, los rompía y los mandaba a arreglar de esa manera, porque decían que así estaban mucho más bonitos. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros en el duelo, que nuestro corazón se rompe en pedazos, pero pedacitos terribles. Es el síndrome del corazón roto. Hablamos del síndrome del corazón roto. Se rompe en pedazos, pero que nosotros, a medida que vamos pegando esos pedazos, podemos ser mejores. No vamos a ser iguales que antes, no va a estar nuestra vasija igual, pero podemos ser mejores. De hecho, sí. Y vuelvo a traerles aquí a mi Pablo Dors, que me encanta, y que nos dice, se pudre y huele mal toda vida que no fluye. Nosotros tenemos que aprender a fluir, a movernos, a movilizarnos. Nuestra vida solo es digna de este nombre si fluye, si está en movimiento. Y no se trata en un activismo, en estar moviéndonos para afuera, especialmente para adentro, porque el duelo es un trabajo interno. Y yo sano mis heridas moviéndome hacia adentro, con el autocuidado, con el autoconocimiento, con la autocompasión, con la autoestima. Todos los autos que ustedes saben, esos son los autos que tenemos ahora que cultivar. Luego viene la siguiente tarea, que es aceptar. Y dice uno, ¿cómo aceptar? Miren, a mí cuando me decían que tenía que aceptar, yo decía, no, aceptar no. A ver, a mí, díganme que me tengo que adaptar a la nueva vida y eso lo entiendo. Pero aceptar una situación tan dura y tan difícil como esta es como querer decir que ya no me importa. Y entendí muy bien lo que era aceptar. Primero, tengo que aceptar que estoy en duelo. Es un acto de humildad. Acepto que estoy en duelo. Reconozco la realidad tal cual es. Murió y no puedo cambiar esa realidad. Murió y ya. Cuesta, pero es eso, es la realidad. Y entonces siento mi duelo. Digo, estoy en duelo. Acepto que tengo emociones, que tengo sentimientos que pertenecen al duelo. Que tengo que aprender a gestionarlos es otra cosa, pero acepto que los tengo. Vivo en el presente porque entonces ya estoy acá, acepto eso. En este momento mi hija murió, mi hija no está. Y
Finalmente, es la humildad para ver esa verdad. Es un acto de humildad, pero no quiere decir que me estoy resignando. Resignarse es, como decía Paulo Freire, esperar a ver qué me cae del cielo. Ya, a ver, ya no puedo más esperar a ver qué pasa. No, no es resignarse. Es como dice Pablo Dors, es caminar, es ponerme en movimiento hacia adentro, es pensar que ya tengo que empezarme a trabajar. Y yo les cuento que a mí me llamó mucho la atención esta cita bíblica. Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón, perdón. Esta cita bíblica, porque cuando yo logré aceptar, entendí lo que Jesús les dijo a los apóstoles. Muchas veces uno lee y lee las citas bíblicas, pero hasta que no lo tocan a uno, a veces uno no las entiende. Y entonces dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo, porque uno se imagina que la paz es todo tranquilidad, todo sosiego, todo lindo, pajaritos que cantan, el río muy suave, muy va fluyendo con tranquilidad, un mar tranquilo. Es como lo que uno se imagina, ¿no? La paz la logré cuando acepté una realidad dura, fuerte, que era aceptar que había muerto mi hija. Y era una paz fuerte. Pero me decía Jesús, no te angusties ni te acobardes. Trabaja para adelante, para adelante. Ahí entendí cuál era la paz de la que él nos hablaba. Porque yo no había entendido muy bien esto, pero ¿cómo así? Que no se angustien ni se acobarden una paz, entonces ¿cómo? Ahí lo entendí. Es encontrar paz en el corazón porque acepto la voluntad de Dios. Siguiente tarea, resignificar. ¿Cómo así que resignificar? ¿Qué quiere decir resignificar? Resignificar quiere decir darle un nuevo sentido al pasado, de una nueva interpretación a partir de lo que yo estoy viviendo ahora. Estoy en duelo. Entonces, ¿cómo voy a ver ese pasado ahora? ¿Cómo lo voy a interpretar ahora? No lo voy a dejar como todo lo que pasó y ya, Dios mío, y el dolor. Ahora lo voy a resignificar. Entonces, encuentro nuevas oportunidades. Miro a ver qué, qué otras cosas me puede ofrecer a mí este duelo. En este presente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No quedarme quieta. Resignificar mi sentido de vida. El sentido de vida lo he perdido. A mí me pasó por lo menos. Yo tenía mi sentido de vida un poco disperso, un poco raro, y yo lo tenía puesto como en mi hija. Como ya estaba terminando mi etapa de trabajo, entonces yo decía, vamos a poner una empresa, vamos a viajar, vamos a hacer, vamos a... Tenía una serie de sueños que no eran el sentido de vida, sino de sueños, que en el momento en que muere mi hija se me desbarataron totalmente. Totalmente, y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, el sentido de vida lo encontré gracias, gracias, digo yo, a todo este proceso de dolor. Y ya en la siguiente etapa, en el siguiente camino, en la siguiente parada, van a encontrar ustedes, les voy a contar cómo resignifiqué ese sentido de vida, pero por ahora les puedo decir que ha sido poder llevar todo este duelo como un camino que, como les decía en la primera parada, donde el dolor se va a rendir ante el amor. Resignificar el dolor. El dolor está ahí, pero no se me puede volver una carga. Por eso digo yo resignifico el dolor y lo rindo ante el amor. Resignificar la muerte porque es parte de la vida. Es decir, si yo hablo de vida, tengo que hablar de muerte y tengo que nombrarla normalmente, tranquilamente. Yo no puedo separar, a ver, hablemos de la vida y la muerte. No, 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 de la muerte no hablemos. Estamos hablando de la vida, pero es que vida y muerte están unidas y la muerte finalmente termina siendo solo una transición a la verdadera vida. Entonces, cuando yo entiendo esto, me cambia totalmente el sentido de la muerte. Yo personalmente le tenía mucho miedo, ya no le tengo miedo a la muerte. Las relaciones humanas pasan a un plano más espiritual. Esto es muy bonito porque en esta resignificación ya no nos importa mucho el ego.
el ego va bajando y el alma va subiendo, porque nos vamos dando cuenta de qué es lo que realmente vale en la vida. El ego va bajando, el alma va subiendo. Y resignificar desde el lenguaje. Esto tiene mucho que ver también con la parte de la neurolingüística, ¿sí? Muchas veces nosotros nos quedamos en el significado de unos términos que son duros, que son duros. Si aprendemos a resignificar esos términos, a encontrarles otro sentido, quizás neurolingüísticamente también nosotros nos vamos ayudando mucho. Miren, la primera palabra es fuerte, muerte. A los 8 días de la muerte de mi hija, que se hizo una Eucaristía, aquí se hace una Eucaristía cuando a los 9 días, después de un novenario que se hace por la persona que ha fallecido, y entonces se celebra una Eucaristía. Y el padre que celebró la Eucaristía no dijo por la muerte de Natalia, dijo por la Pascua y resurrección de Natalia. Ustedes no se imaginan como el baldado de agua fresca que me mandó ese padre, porque yo estaba en medio de todo mi dolor y cuando él dijo Pascua y resurrección, para mí esto uy, fue un oasis en medio de ese desierto tan duro que yo estaba viviendo. Entonces, resignifiqué desde ahí, mi hija no murió, hizo la transición hacia su Pascua y resurrección. Fue su Pascua, fue su paso. Cambiar, dejar ir. A nosotros nos dicen mucho, no llores, déjalo ir, es que lo tienes atrapado, es que como lloras tanto no se puede ir. A ver, yo decía, pero si ya se fue, yo ya la dejé ir, ¿a dónde más quieren que la deje ir? ¿A dónde más? Entendí que no es dejar ir, es dejar llegar al corazón. Y el proceso, si uno lo hace como es, llega al corazón y se instala en el corazón y en el pensamiento también, porque son las dos partes que tenemos que trabajar, corazón y pensamiento. Entonces, la cuestión es dejar ir un poco el dolor para dejar llegar más el amor. Es eso, dejar ir el dolor para dejar llegar más amor. Dolor de ausencia, pensemos más bien en todos los recuerdos amorosos que nos dejaron y agradezcamos todos esos recuerdos. Vivo el peor momento de mi vida, pasó lo más difícil, los demás momentos serán mejores. Entonces vamos como cambiando. Esto nos sirve también mucho cuando acompañamos en duelo y que unas personas dicen, no, es que yo estoy viviendo el momento más terrible de mi vida. A ver, sí, el momento más terrible, pero piensa que van a venir otros mejores. Piensa con esperanza, piensa con esperanza. Resignación no, aceptar lo inevitable. Quiero morir, en lugar de quiero morir es cómo le voy a dar sentido, nuevo sentido a mi vida. Llorar con tristeza, estas las he tomado desde lo que a mí me ha pasado. Llorar con tristeza, lo que me dijo el padre, llora con esperanza. Ahora, decimos por qué. Cambiemos el por qué por el para qué. Alguna persona me decía un día, pero ¿cómo me vas a decir para qué murió mi hijo? Murió para que yo hoy pueda ser un ser más consciente de muchas otras cosas, bueno, etcétera. Y le decía yo, no tanto para qué murió él, para qué tu duelo, para qué este proceso de duelo. Búscale el para qué a todo este dolor que estás viviendo. Porque es muy diferente decir para qué murió a que para qué el duelo. Si yo hubiera, ¿qué es lo que causa tantas culpas? En lugar de si yo hubiera, gratitud del instante. Ese vacío que nosotros tenemos se llena también de esos, y si estuviera aquí esta tarde, si estuviera tomando conmigo el café, si estuviéramos planeando el viaje. Entonces, claro, es la ausencia en este momento presente, esa ausencia de ese momento la quito con gratitud. Gracias a Dios pudimos viajar, gracias a Dios pudimos, me acuerdo yo, escuchando, tal vez ustedes han escuchado una canción de Cani García, que a mí al comienzo me iba dando muy duro, porque ella comienza la canción, dice, ayer miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Y yo con mi hija había hecho un viaje en noviembre maravilloso, hermoso. Un viaje que yo creo que cada segundo del viaje nos quedó grabado, no en el último noviembre, había sido unos noviembres anteriores, pero yo escuchaba la canción de Cani García y me daba duro, que yo decía el viaje de noviembre, y aprendí a dar gracias por ese viaje y decir, uy, Dios mío, fue que pasamos muy rico,
Menos mal tuvimos esa oportunidad, gracias a Dios. Y empecé a dar gracias por ese instante, por ese viaje. Y eso me ayudó a hablar del viaje, porque de eso se trata. Cuando yo acepto la muerte de mis seres queridos, es cuando yo puedo hablar de ellos sin victimizarme, sin llorar, sino hablo con amor y con gratitud. Y este último, en lugar de decir mi hija fallecida, hoy hablo de mi maestra espiritual. Bueno, quiero mostrarles otra escultura sobre el poder del pensamiento. No sé si ustedes la conozcan. Miren el peso del pensamiento. Esta es una escultura de un escultor y pintor belga. Él tiene, parece que tiene como varias, es una colección de esculturas que él hizo con el peso del pensamiento. Esta es una de esas. Pero miren lo que pasa cuando nosotros le damos rienda suelta a los pensamientos intrusivos, los pensamientos que nos ponen a sufrir. A mí esta escultura me dice mucho, me dice mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando somos capaces de generar mayormente pensamientos positivos y optimistas, el cerebro comparte su lugar con el corazón, dando un equilibrio más sano para nuestras vidas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, quitar todos esos pensamientos que son de sufrimiento y manejarlos por pensamientos de gratitud, de ser humilde ante el duelo, reconocer que estoy en duelo, aceptar. Otra tarea ya es la adaptación, ya pasamos por toda la parte de identificar todos estos momentos, de sanar las heridas, de aceptar, de resignificar, y ahora nos vamos a adaptar. Y en la adaptación, ¿qué es la adaptación? Es hacer los cambios necesarios para afrontar una nueva situación. Tenemos que mirar a ver hasta dónde nosotros ya estamos preparados para todos esos cambios. Entonces, ¿en dónde hay cambios? Especialmente romper la dependencia emocional, los apegos, a esos apegos que tenemos nosotros emocionalmente, porque es que en el duelo es donde se ve la dependencia emocional. Vivimos apegados. Claro, el apego es una carencia y como carecemos de lo físico, entonces nos apegamos a la ropa, nos apegamos a los zapatos, nos apegamos a un mueble, nos apegamos a un muñequito, etcétera, etcétera, porque como hay esa carencia física del ser como tal, entonces me apego a otras cosas. Y eso me va haciendo creer a mí que con eso yo tengo a mi ser querido. Y eso es una creencia limitante que no me deja a mí estar bien, que me crea una dependencia emocional. Entonces se me perdió el muñequito y armo un escándalo, pero mi muñeco, el muñeco que me recordaba a mi ser querido, que lo hice. Entonces, ese tipo de apegos hay que romperlos, esa dependencia emocional, y eso me va a dar a mi autonomía para poder tomar decisiones en la vida. Y del otro cambio que tengo que hacer es reconquistarme a mí misma, porque me he perdido. Acuérdense, estoy aquí abajo, tengo que subir, subir para que todo este vacío se llene de cosas buenas, encontrar todo lo bueno que hay en mí, para que este vacío se llene de cosas buenas y poder proyectar, no tanto para que los demás digan, uy, pero mírenla, no, para mí misma, por mí misma, mi autoestima es la que necesita verse fortalecida. Entonces, esta autonomía y esta autoestima me va a permitir a mí tomar mis propias decisiones para poderme adaptar. Y desde luego, eso me da automotivación. Las claves para adaptarnos al cambio en un duelo están en aceptar que nada permanece, que lo que fue no volverá a ser, la aceptación como tal, crearme nuevas rutinas, no estar todo el tiempo con esa monotonía, una monotonía que es que yo a las 6 me levanto, a las 7 desayuno, a las 8 empiezo a hacer oficio, a las 9 miro televisión, y entonces, ¿y mañana qué vas a hacer? A las 6 me levanto, a las 7 desayuno, y pasado mañana a las 6 me levanto. ¿Por qué haces eso? Porque así lo hacía con mi ser querido. No, vamos a crear nuevas rutinas. Entonces ahora me levanto y voy y hago ejercicio. Y vengo y me desayuno a las 10. Y luego sí hago ejercicio o hago oficio después o miro a ver qué hago y viajo y me doy una vida distinta. Creo nuevas rutinas.
me doy el permiso de crecer. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, tocar piano, pues voy a aprender, voy a dedicarme a ver si vuelvo a tocar el piano y a ver si puedo fortalecer esa competencia musical. Cultivo mis gustos, me doy el permiso de aprender. De pronto mi ser querido manejaba un carro y el carro lo tengo en el parqueadero porque yo no sé manejar. ¿Por qué no aprendo a manejar? A lo mejor aprendo a manejar y eso me va a dar a mí mucha más autonomía también, me va a dar autoestima. Entonces, es una clave importante, o que mi ser querido tenía las matas del jardín preciosas, aquí se van a morir porque yo, no, aprendamos a manejar también eso, aprendamos a cultivar matas y reubicar al ser amado. Ahora vamos a hablar de esa última tarea que es reubicar. Reubicar al ser amado, que es como el último proceso de esta parte de comprensión del duelo, tiene que ver con traerlo a mi mente y a mi corazón. Una nueva presencia va a vivir en mí. Para eso yo ya tengo que haber hecho que el dolor se rinda ante el amor, porque si no, voy a estar en un proceso de sufrimiento aquí terrible y aquí no lo voy a sentir. Y la idea es que aquí tenga pensamientos de agradecimiento, de alegría, de armonía, de paz, para poderlo tener aquí también. Y entonces esto se conecta precioso. Es una conexión muy linda la que hay entre pensamiento y corazón. Es volver, es poner otra vez, activar el amor. Por eso dice aquí, parte activa de nuestra vivencia de amor. Y él nos va a acompañar o ella nos va a acompañar de ahora en adelante de una manera mucho más profunda. Yo yo todos los días hablo con mi hija como si estuviera acá, no la estoy invocando, que eso es una cosa muy distinta. Hablo con ella y le digo, nena, mira cómo me salió de bien esto. Uy, nena, como estoy sola, pues a veces no tengo con quién hablar y entonces le hablo a ella. Le digo, nena, y sé que ella está acá. Y le hablo, pero es que está en mi corazón y entonces puedo hablarle perfectamente. Entonces la siento muy cercana, pero no hay apego, no hay un apego, porque yo además viajo para donde quiera y ahí la llevo a ella. Sentido de vida. Viene la última parte que ya tiene que ver con qué voy a hacer con mi vida. Esto ya es como la transición entre lo que es comprender y el otro, la otra parada, que es la trascendencia, pero la ubicamos acá porque tenemos que empezarla a trabajar desde aquí. Una vida sin sentido no tiene sentido ser vivida. Entonces les presento yo a este maravilloso señor que muchos de ustedes ya conocen, Víctor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, pero de ascendencia judía, que durante la Segunda Guerra Mundial fue puesto en cautiverio por los nazis. Tanto él como su esposa, que estaba embarazada, y sus papás, y estando él en Auschwitz, que fue el campo de concentración tal vez más fuerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial, estando él ahí, se entera de que su esposa, pues, está muerta y que sus papás también. Sin embargo, este hombre no pierde las ganas de salir adelante, porque él encuentra que el hombre debe tener siempre un sentido para vivir. Él estaba escribiendo antes un libro sobre el sentido de vida, pero esto como que lo reafirma a él y le da todas las herramientas para escribir el mejor libro que tiene, que es El hombre en busca de sentido. Y él cuenta que él estaba escribiendo el libro, pero la Guardia Nazi le quemó todos los manuscritos y entonces él no quiere perder sus ideas y cualquier papelito que va encontrando, él va escribiendo de lo que se va acordando y dice, cuando yo salga, porque él no dice, si yo salgo algún día, no, cuando yo salga de aquí, yo voy a escribir mi libro y voy a ayudar a mucha gente con esto. Ese era su sentido de vida, poder ayudar a mucha gente. Entonces, cuando él sale, efectivamente, que logró salir de semejante infierno tan terrible, escribe su libro y ayuda a mucha gente y muere ya anciano de 90 y pico de años. Tiene una serie de frases dentro del libro que son importantes para retomar en un momento de duelo. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
¿Cómo vamos a cambiar una situación como la de la muerte de un ser querido? Entonces yo ya no puedo cambiar esa situación. Entonces el desafío está en cambiarme a mí misma. Y para eso requiero de todo esto que les he dicho, autoconocimiento, para poder tener un desarrollo personal y espiritual. Dice también, cada vez más personas hoy en día tienen los medios para vivir, pero no sentido para vivir. Y sí encontramos gente con muchísimos recursos, pero que no saben para dónde van. Y como dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero si yo no sé dónde está Roma, si yo no conozco, si yo no tengo como límite Roma, pues no voy a llegar nunca. Entonces, por eso él dice, el que tiene un para qué para vivir puede soportar cualquier cómo. Cualquier camino me lleva si tengo el horizonte claro. Pero si yo no tengo un horizonte claro, puedo tener 1000 cómo, pero no sé para qué los tengo. ¿Para qué los tengo? Este es Víctor Frank. Y bueno, quiero decirles que para poder trabajar este sentido de vida, requiero yo de una actitud proactiva, una actitud de agradecimiento, de humildad, de todo lo que hemos hablado, una postura ante los diferentes eventos que la vida me pone, que sea una postura de verdad de decir gracias, gracias, porque a pesar de todo lo que ha pasado, yo sé que esto tiene algo en mí para crecer. Yo confío, tengo esperanza en que esto va a ser así. Valentía, coraje para poder sobrellevar todas estas guerras fuertes, pero tengo valentía, soy guerrera, me paro al frente y digo, sigo luchando. El sentido de vida me ayuda a mí para encontrar esa fuerza y seguir luchando. Voluntad, voluntad que viene de querer. Quiero llegar allá y entonces, como quiero llegar allá, mi libertad la empleo en buscar todos los medios para poder llegar a donde yo quiero llegar, a ese sentido de vida, cumplir ese sentido de vida. Y autorresponsabilidad, porque tengo que saber que tengo que cuidarme yo también, que tengo que tener responsabilidad con mi vida, que yo no me puedo dejar morir. Entonces, el sentido de vida finalmente es un propósito de vida. Es ese para qué. ¿Para qué este duelo? Pues, a ver, mi propósito está ahí, porque yo tengo que llegar allá. Este dolor lo tengo que transformar en amor. Y ese amor lo voy a demostrar de esta manera, que es lo que vamos a hablar en la siguiente parada. Responsabilidad con la vida. Señal de libertad espiritual que tiene que ver mucho con el autocuidado. Esa señal de libertad espiritual con cuidarme yo a mí misma y saber que, a ver, me tengo que alimentar, tengo que mirar bien qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Esa es la señal de la libertad espiritual. Nos hace únicos y nos motiva en la tarea diaria. Nos hace únicos porque el sentido de vida mío es muy diferente al sentido de vida de los demás. Que me pueden acompañar varias personas y desde ahí tener otros sentidos de vida, pero cada uno tiene su propio sentido de vida y me levanta, me hace que todos los días me levante y diga, hoy vale la pena vivir porque tengo sentido de vida. Y les quiero mostrar finalmente a Nicolás Vujicic, que yo sé que ustedes lo conocen mucho, este hombre maravilloso australiano que nació sin extremidades. Sin embargo, para él no ha sido ningún obstáculo y él es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahora, de actitud, de valentía, de voluntad, de autorresponsabilidad. ¿Quién mejor que él para que nos muestre a nosotros lo que es realmente tener una postura ante la vida, el coraje para luchar, la voluntad para llegar hasta donde él quiere y autorresponsabilidad con su vida? Y mírenlo acá en esa foto hermosa con su hijo, su esposa embarazada, seguramente ya su otro hijo lo tuvo, porque esta foto la saqué de internet. Y bueno, para conocerlo más, pues yo creo que ustedes han visto el Circo de las Mariposas, pero se los recomiendo que lo vean porque es un cortometraje de 20 minutos donde él nos muestra que todas estas eh, características del sentido de vida, cuando se viven de verdad, logramos en la vida ese sentido maravilloso que es lo que nos hace ser felices, esa felicidad que sale de dentro, nos hace caminar hacia allá. También nos dice Víctor Frank,
al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Todo se lo pudieron quitar a él, todo, porque es que él no tenía libertad, él no tenía libertad física, pero él dice que la última de las libertades humanas nunca se la arrebataron, que fue su actitud, la actitud personal ante todas las circunstancias que se le presentaron, ante la muerte de su esposa y de su hijo, ante la muerte de sus padres, ante todo lo que estaba viendo él, el genocidio tan terrible que a diario estaba él presenciando. Él dice, esa actitud personal no nos la pueden arrebatar. Bueno, aquí con esta diapositiva termino yo esta primera parte para luego hacer un tallercito que tenemos. No sé, Re, si hay preguntas, voy a dejar de compartir.